Muy buenas noches, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un análisis de los enfoques del proyecto relacionado a la creación del proyecto de inversiones que ustedes tienen destinado como parte de la evaluación del segundo bimestre. Este proyecto de inversión, este proyecto va a ser analizado de una manera interdisciplinar, es decir, va a haber dos profesores de dos áreas diferentes para que puedan generar el proyecto y puedan generar la calificación al final de este. Entonces van a tener que trabajar con la parte de docencia de mercados que ustedes tienen, la otra materia, y en esa parte de docencia de mercado se van a encargar de realizar las temáticas relacionadas al mercado, ¿ok? Y las otras temáticas van a ser conmigo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros tenemos un plan de contenidos, ¿no es cierto?, dentro de la asignatura. El día de hoy nosotros teníamos que ver enfoques de un proyecto. Ya hicimos un poco de adelanto la clase anterior de los enfoques de un proyecto y ya vamos a analizar parte de las necesidades que existen en el mercado para poder determinar un enfoque más realista del proyecto que ustedes tienen que realizar, ¿ok? Dentro de esto, el proyecto se va a ir generando continuamente. Es decir, no vamos a esperar a que llegue el final del semestre para calificar todo y ya sería tarde para tomar acciones correctivas, ¿no es cierto? Al contrario, lo que se quiere es que ustedes generen los conocimientos suficientes y más que nada que pongan en práctica toda esta teoría que hemos venido analizando y que vamos a analizar luego en el proyecto de inversión que ustedes van a realizar. Entonces, ¿cómo va a funcionar el proyecto que ustedes van a realizar? Ustedes tienen que hacer un proyecto interdisciplinar que va a estar relacionado con la factibilidad para la creación de una microempresa. Es decir, ustedes no van a tomar una empresa que ya está creada, ustedes van a crear un proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa. ¿Se acuerdan que les mencionaba en clases pasadas que un proyecto, una vez que esté aceptado, ahí comienza recién la parte de ejecución? ¿Recuerdan eso? Luego de la parte de ejecución, si es que el proyecto es aceptado, pues ya viene la parte de control y retroalimentación, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es analizar la factibilidad para determinar si es que se puede dar este proyecto o no. Es decir, cabe la posibilidad de que existan proyectos de que no sean factibles. Eso es lo que se quiere determinar con este proyecto, que ustedes tengan la capacidad de análisis y de reconocer la factibilidad para poner o no poner en marcha un proyecto. Entonces, si es que aceptan un proyecto, tienen que demostrar por qué están aceptando ese proyecto, qué es lo que hace que ese proyecto sea factible, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte económica, que es la que refleja todo el esfuerzo de las demás áreas, ¿verdad? Nosotros ahí vamos a poder determinar si es que tiene una tasa de retorno interesante, si es que tiene un valor actual acorde a lo que se está buscando, pues se puede tomar ya la, la, la determinación de ejecutarlo o no ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, tienen que crear una microempresa en la ciudad donde ustedes les parezca, ¿ok? Yo les recomiendo donde ustedes viven porque es un entorno que es más conocido por ustedes, ¿no es cierto? Eh, Tenemos gente de Cuenca también por aquí, ¿no es cierto? Me parece que Claudia es de Cuenca. Por ejemplo, Claudia puede hacer un proyecto, una microempresa para la ciudad de Cuenca relacionada a X demanda o a solucionar X problema que se encuentre dentro de la localidad. Entonces, ahí comienzan ya a desarrollarse las diferentes etapas del proyecto. Es decir, nosotros vamos a tener que irlo construyendo en un orden lógico y cronológico. No podemos empezar con el análisis financiero si nosotros no tenemos un estudio previo de mercado, ¿no es cierto? Ni tampoco podemos poner objetivos si es que no encontramos una problemática aún, ¿ok? Entonces, todo este orden
viene establecido también por la secuencia de las temáticas que vamos viendo a lo largo de las unidades. Entonces, nosotros en la primera unidad lo que estamos haciendo son las generalidades de los proyectos, como hemos venido viendo, como hemos venido resolviendo las dudas de qué es la metodología, qué es el enfoque, ¿verdad? Vamos a ver también lo que es la tipología de los proyectos. Hay proyectos agropecuarios, hay proyectos de inversión, hay proyectos médicos, hay proyectos investigativos, hay de varios tipos de proyectos, ¿ok? Que esos también los vamos a conocer para que ustedes puedan determinar también si es que alguno de estos proyectos les llama, esta tipología de proyectos les llama la atención. Pero lo que quiero que observemos hoy es poder identificar en el mercado qué necesidades, qué demandas insatisfechas podemos encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué criterios podemos encontrar para poder realizar el proyecto, ¿no es cierto? Ahora, eh, vamos a ver también lo que son las etapas de proyectos de inversión, pero como les digo, esta primera unidad es el preámbulo para que ustedes ya puedan visualizar cómo se va a esquematizar el proyecto, ¿ok? Aquí todavía no vamos a comenzar a hacer el proyecto conmigo aún. La siguiente semana, según tengo entendido y hablado con mi compañera, con ella van a empezar la parte del estudio de mercado. Entonces, con ella ustedes van a determinar qué tipo de producto o servicio pueden lanzar en el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de producto o servicio es el más acorde? Obviamente argumentándolo ustedes, en base a lo que ustedes creen. Van a seleccionar la idea. ¿Qué más van a hacer con ella? Y van a avanzar toda la parte del estudio de mercado, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? El siguiente mes, luego de que ya acabemos todas estas temáticas de los procesos de preparación y evaluación de proyectos, que va a ser el siguiente tema que vayamos a ver, los siguientes temas que vayamos a ver, vamos a entrar en la unidad 2. En esta unidad yo les voy a dar lo que es estudio de mercado, pero la parte del proyecto integrador van a realizarlo con la otra docente, en este caso es Gabriela Astudillo. Inge, disculpe que le interrumpa. Una Dígame. pregunta. Nos está mencionando que la ingeniera va a trabajar con nosotros. ¿En qué horario vamos a trabajar con ella? Porque con ella no recibimos nosotros clases ya. Me estaba mencionando la ingeniera que sí tienen, porque están dentro de las materias de quinto. No, nosotros recibimos mercados financieros en cuarto semestre. Déjame No revisar. tenemos, no tenemos este año ni con la No. Inge Gaby ni tampoco nada de mercados. Déjame revisar un segundo. Correcto. Entonces, como les iba mencionando, independientemente de cómo lo vayamos a hacer al proyecto, si ya deja de ser interdisciplinar y llega a ser únicamente de la materia, por un lado, mejor para ustedes porque van a tener no van a tener que estar de un profesor a otro, ¿ok? Van a estar directamente conmigo en todos los procesos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acabada esta unidad, tenemos que ya comenzar a hacer la evaluación del estudio de mercado dentro de su proyecto. Yo les voy a dar un esquema para que ustedes vayan completándolo como avances de su proyecto. Es decir, por ejemplo, yo les digo, vamos a hacer el estudio de mercado y el avance va a llegar hasta la parte donde va a ser el análisis de la demanda, ¿ok? O la proyección de la demanda. Y ese va a ser el avance que vamos a hacer en este mes, digámoslo así, o a mitad de mes.
Y esto va a contar como una tarea también dentro de la unidad. ¿Ok? Entonces nosotros aquí vamos a analizar la demanda, vamos a analizar la oferta también, que estas son las partes principales del enfoque que le vamos a dar a la parte del estudio de mercado. Pero sobre todo nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer como proyecto, porque no puedo yo analizar la demanda o la oferta de algo si es que yo no encuentro una problemática, si es que yo no encuentro una necesidad a la cual yo tenga que, que atender, ¿no es cierto? Entonces desde ya les doy la pauta para que comiencen a analizar dentro de su localidad, a ver ideas que podrían ser factibles, o si es que quieren analizar una idea que ya la tenían presente desde hace tiempos, porque creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha dicho, aquí pegaría bien una empresa de X cosa, o aquí un negocio de tal sería muy bueno. Entonces siempre uno ha tenido o han tenido, estoy más que seguro que hayan tenido, por eso también están dentro de las carreras de la carrera de administración financiera, las ideas de emprender, ideas de comprender el mercado, de comprender las organizaciones y cómo se pueden adecuar pues en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, una idea, lo que quiere lograr el estudio de mercado es determinar qué problemáticas existen, qué tengo que hacer yo, que si tengo que dar un producto, tengo que dar un servicio, o qué puedo hacer para solucionar un problema que me dé un beneficio económico a mí, ¿no es cierto? Porque como nosotros estamos buscando la factibilidad y vamos a analizarla con una estructura económica financiera, nosotros no podemos ya apuntar a emprendimientos o a una organización que se dedique a la ayuda social, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son organizaciones no lucrativas. Entonces, ese tipo de ideas ya tenemos que irla descartando, porque nosotros nos vamos a dedicar al área de las organizaciones que son lucrativas, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar eso, tenemos que analizar la demanda, luego vamos a analizar también lo que es el plan de marketing, ¿no es cierto? Y esta segunda unidad va a estar toda ligada netamente al avance de su proyecto de inversiones en cuestión de estudio de mercado, ¿ok? Luego se va a hacer en el siguiente mes, vamos a hacer lo que es el estudio técnico del proyecto. Entonces, vamos a ver dónde es la mejor. Aquí hay los tres puntos principales que quiero que logren con el estudio técnico. La localización de la planta o localización de las oficinas, ¿ok? O dependiendo de su proyecto, tienen que estar bien determinada y bien justificada por qué la ponen en ese lado. Por ejemplo, si es que ustedes van a poner una embotelladora de agua, no se van a ir a ubicar en el desierto, ¿verdad? Entonces van a estar lo más cerca posible a una fuente de agua y entre más pura esté el agua, significa que ustedes van a tener que gastar menos recursos en darle tratamiento a esa agua para poderla embotellar, ¿no es cierto? Entonces, toda esta lógica quiero que ustedes la vayan poniendo en la parte de la localización de la planta, porque hay que justificarla de manera macro, micro y bueno, pues ya va la parte de distribución de la planta. Pero ahí lo importante es que sepan argumentar la localización de la planta. ¿Por qué va ahí? O sea, quiero que ya comiencen a poner en ese lugar y plantear ideas estratégicas del por qué va ahí. Y como ustedes no están trabajando con una empresa ya creada, sino ustedes están creando una organización a su criterio dentro de este proyecto, ustedes tienen la flexibilidad de ponerla donde a ustedes les parezca conveniente, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando la justifiquen que de esa manera se va a poner, se va a funcionar ahí y va a ser más eficiente o va a estar en una posición estratégica para poder tener una producción o un servicio más eficaz, ¿ok? Que los ayude a ser más eficaces con lo que están logrando. Ahora, va la otra parte que es muy importante que ustedes deben saber determinar, es el tamaño. ¿El tamaño estará ligado con el estudio de mercado? ¿El tamaño de la planta estará ligado con la demanda? Sí, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven que tienen una demanda de 100,000 unidades por mes, no van a ir a poner una planta de producción de 10,000 unidades, ¿no es cierto?
ni tampoco van a sobreexacerbarse y van a contratar una capacidad de unos 10 millones de unidades. Todo tiene que ir en relación a lo que ustedes vayan planteando, todo tiene que ir en relación a lo que ustedes vayan obteniendo de los estudios previos. Entonces, dense cuenta, si nosotros hubiéramos querido empezar a hacer el estudio económico, de entrada no hubiéramos tenido ni siquiera datos para poder hacer un análisis, una proyección, ni validar los flujos de efectivo que vamos a tener con el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que diseñar el tamaño en base a la demanda. Eso ténganlo presente, por favor. Tamaño de la empresa relacionado a capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada. Son tres cosas diferentes. Entonces, ustedes tienen que ir determinando en base a qué es lo que quieren lograr, también qué capacidad van a diseñarla a la empresa, ¿no es cierto? Les voy a dar un preámbulo aquí. Si ustedes tienen una capacidad, quieren que su empresa podría tener en el máximo de su ocupación estructural, digamos que ustedes tienen un galpón y en ese galpón pueden dar unas 10 máquinas de producción. Perfecto, en el galpón pueden dar 10 máquinas, pero ustedes instalan 5. Es decir, que ustedes tienen una capacidad instalada que es equivalente al 50% de la posible capacidad diseñada, ¿no es cierto? De la capacidad de que puede llegar máximo esa infraestructura, ¿verdad? Y ahora esa capacidad instalada tiene una producción, digamos que son 5 máquinas, cada máquina puede producir 1 millón de productos al año, digamos. Y nosotros de esos 5 millones que tenemos de capacidad instalada, solamente estamos utilizando 2.5 millones, significa que nosotros estamos utilizando el 50% de la capacidad instalada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a ir determinando todas estas situaciones? Porque nosotros vamos a proyectar una demanda, ¿verdad? Nosotros vamos a ir proyectando una demanda. Entonces aquí esto tiene que tener relación con el tamaño que nosotros le vamos a poner a la planta, porque si nosotros creemos que de aquí en unos 10 años vamos a llegar a producir la totalidad de la planta de cada una de estas máquinas que crea 1 millón de productos al año, significa que de aquí en 10 años yo tendría que estar vendiendo 10 millones de productos al año, ¿no es cierto? Que eso sería el auge máximo que tendría de capacidad en este tipo de empresa que yo estoy poniendo. ¿No es cierto? ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿No están dudosos? ¿Continúo? ¿Tiene alguien alguna duda, por favor? Igual, ahora lo estamos viendo de manera general. Luego, ya cuando lo estemos haciendo, pues allá tendremos que aplicar unas cuantas fórmulas para ir determinando todo esto, ¿sí? Pero más que nada hay que ir teniendo y generando los criterios, ¿ok? Porque las fórmulas, los números aguantan todo, pero lo que hace importante al administrador financiero, que lo hace especial, es la capacidad de argumentar y de interpretar todos estos datos y ponerlos en correlación con las cosas que se quiere lograr. Entonces, tenemos localización de la planta, tamaño, capacidad diseñada, instalada y utilizada, que esto es muy importante. Y luego viene otra parte importante, la ingeniería del proyecto. No les voy a pedir que diseñen en CAD una fábrica, pues porque eso no le piden ni a los ingenieros de la NASA todavía, que diseñen una fábrica un solo ingeniero, ¿no es cierto? Es un trabajo que tienen que ustedes, por cuestión de criterio, yo quisiera que esto lo hagan de una manera gráfica, ¿ok? Porque la ingeniería del proyecto lo que nos dice cuáles son los procesos de producción, la maquinaria, los equipos y materiales. Esto se refiere mucho a la cuestión de un producto o de un bien tangible, ¿no es cierto? Pero puede que a ustedes también se les ocurra hacer un servicio, ¿no es cierto? En caso de que nosotros hagamos un servicio, en vez de crear los procesos de producción de maquinaria, nosotros lo que queremos hacer con la ingeniería del proyecto es plasmar una cadena de valor, ¿no es cierto? Que es una ruta que sigue la materia para que se le añada valor y luego pueda ser comercializada con el valor añadido, ¿no es cierto? Así funciona en un producto. ¿Cómo funciona en un servicio? Es de igual forma. Llega un cliente y un cliente comienza a pasar por una fase de procesos, ¿no es cierto? Que hacen que este cliente se vea satisfecho con lo que está comprando. Por ejemplo, un seguro. ¿Qué hacen los de los seguros?
Los de los seguros lo contactan a usted, le acercan la necesidad que usted tiene de un seguro, le venden el seguro o lo compra usted al seguro porque lo ve importante. Entonces, ¿usted qué hace? Tiene el primer acercamiento con la parte de seguros y los seguros tienen ya un flujograma de procesos. Eso es algo importante también que ustedes pueden conseguirlo en internet, que ya hay referencias de las ingenierías de los proyectos. Por ejemplo, una fábrica, los seguros, en vez de tener un organigrama de producción, tienen un diagrama de procesos o tienen un diagrama de acción, que también se le puede llamar, que es cómo va trabajando cada uno de los procesos, cómo se conecta el uno con el otro dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, llega el cliente y llega al departamento de ventas. Del departamento de ventas se conecta con el departamento de contabilidad. De contabilidad, también una vez que está aprobado el pago y todo que ya cancelado, ya va con el departamento o ejecutivo y ya se encargan de tenerlo en su nómina, comienzan los aportes de las primas que paga por el seguro y así ya se lo tiene dentro de la parte de sus clientes, ¿no es cierto? Pero en sí, lo que se quiere aquí demostrar es cómo va a funcionar la cadena de valor, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, continúo. Muy bien. Ahora, la unidad 4 es la parte de estudio administrativo y legal. Ahora, qué es lo que importa de aquí? Nosotros tenemos que saber como administradores financieros definir una estructura organizativa. Tenemos que saber determinar cómo va a ir, cómo va a estar establecida la empresa, ¿no es cierto? Una cosa es los procesos que tiene, por dónde se van manejando los flujos de responsabilidades, etcétera. Pero la otra es cómo va a establecerse la organización, esta microempresa. Cómo va a tener un director, va a tener una junta de accionistas, va a tener un director financiero, va a tener un director de marketing, necesita un jefe de operaciones, todo lo que se puede dar dentro de una estructura organizativa, ¿verdad? Lo que yo les recomiendo en esta parte para que lo tengan presente es que quiero que hagan una estructura organizativa orgánica, dinámica, ¿ok? No la típica que está el gerente, de ahí viene el presidente, de ahí viene el subgerente, que de ahí viene la secretaria y de ahí viene con los típicos órdenes jerárquicos. Ahora hay niveles organizativos que ya no son tan verticales, sino que trabajan de manera horizontal y siempre están buscando como tenerlo de eje principal al cliente, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Mire, bueno, yo ya tengo la idea, ¿no? El proyecto que tengo es micro y es familiar. En ¿Correcto? este tema del organigrama no van a estar muchas personas, quizá unas 4 o 5 a lo mucho. Entonces ahí cómo se le va eh, colocando el organigrama, ¿no? Para que complete todo. Claro, no hay problema, Osvaldo. Como es una microempresa, se espera que se trabaje pocas personas en realidad. No es lo mismo que tengamos una empresa grande donde ya tenemos unas más de cientos y en algunos casos miles de personas. Como es una microempresa, lo que trate de ver con el organigrama, con la estructura organizativa, es que exista un posicionamiento de las responsabilidades. Es decir, que quiero que ustedes tengan el criterio de plasmar cuál es la forma más eficiente de poner a trabajar esta microempresa, ¿no es cierto? Porque si es necesario que haya solo un gerente, ¿por qué voy a estar poniendo dos? En algunas empresas tienen dos, tres gerentes, uno encargado de las finanzas, otro del marketing, otro de las operaciones. No sé si han escuchado los términos CEO, CFO, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, hay varios tipos de gerentes, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en una microempresa. Lo que se quiere lograr con este punto es que generen una estructura organizativa acorde a lo que están realizando. Porque si llega un punto en su vida que ustedes ya tienen que diseñar una estructura organizativa más grande o tienen que hacer crecer una estructura organizativa, tengan los criterios de por qué están haciendo eso, por qué están queriendo lograr eso, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Ok? Porque no es solo de meter gente y meter gente, porque si fuera de meter gente, se hiciera una estructura organizativa gigante donde todos, por último, estuvieran ganando lo mínimo, pero con tal de tener una estructura organizativa grande para simular que somos una organización muy, muy de una magnitud extensa, pusiéramos gente, pero las cosas no funcionan así. Hay muchas organizaciones que tienen muy poca gente, pero tienen dentro de su estructura organizativa bien definidas las responsabilidades de cada uno y eso hace que trabajen de una manera eficiente y es lo que quiero que ustedes logren. Igual, si son 4 o 5 personas, tienen que buscar la manera de trabajar de la manera más horizontal posible, porque eso hace que la organización sea más dinámica. Y tienen que tener presente que nosotros estamos en un entorno cambiante, donde si ponemos una estructura muy rígida, donde tengo que, si yo soy un trabajador y tengo que hablar con el gerente, tengo que ir sobre mi supervisor, el supervisor sobre su supervisor y de ahí sobre el otro para poder generar una línea de comunicación, pues ya estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no es cierto? En cambio, si manejamos una línea horizontal es más fácil que haya la comunicación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, correcto. Ahora, otra parte que tiene que ir aquí, la forma societaria que va a tener, registro de marcas y licencia, eso va a ser algo más teórico, ¿no es cierto? La parte de tributos e impuestos, pues ya se sabe que tiene ciertos tributos e impuestos, van a hacer una breve síntesis dentro del trabajo para poder hablar sobre los tributos que va a tener, o si es, por ejemplo, alguna organización que se encarga del cuidado medioambiental, hay ciertos beneficios que se le dan a este tipo de empresas, ¿no es cierto? O sea, incentivos que les da el gobierno para que trabajen, los que se encargan de cuidar el medio ambiente, por ejemplo, o de trabajar de trabajar con los desechos de otras empresas y darles otro fin, que no sea contaminación. Entonces hay tipos de incentivos y toda esa parte pueden ponerla aquí, ¿ok? Luego vamos requisitos legales en la puesta en marcha. Ya, y luego sí vamos a pasar a la unidad 5 que es la parte ya donde ustedes tienen que lucirse un poquito más, ¿cierto? O pulirse un poco más, que es el estudio económico y evaluación financiera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una proyección del estado de resultados. Vamos a hacer una proyección del balance general. Vamos a tener en cuenta dentro de estas proyecciones las depreciaciones y amortizaciones, porque se acuerdan que ustedes están comprando maquinaria también, ¿no es cierto? Si es que ponen un producto. Si es que y si es que están poniendo un servicio, van a necesitar oficinas o etcétera, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir viendo. Vamos a tener eso, vamos a tener el presupuesto de ingresos y gastos. Lo que yo quiero lograr con esto es validar todo el proceso económico poniendo un flujo de efectivo. Cuando nosotros ponemos un flujo de efectivo, un flujo de caja, nosotros estamos añadiendo estamos poniendo a la vista cuánto dinero está obteniendo nuestra organización. Y en esa proyección que estamos haciendo también tenemos en cuenta dentro del flujo de efectivo las inversiones que se hacen CAPEX, que son gastos de capital, y también las inversiones que se va a hacer en capital de trabajo. ¿Ok? Luego de eso, si es que suma o resta esos dos valores que ya les digo, que ya los vamos a ver luego, nos va a dar unos valores finales, que son el flujo de caja libre de la organización. Y ese flujo de caja libre, nosotros tenemos que traerlo a valor presente y vamos a evaluarlo de dos formas. Vamos a evaluarlo con el valor actual neto, es decir, cuánto valen esos flujos que van a rendirme a futuro ahora, y vamos a ver cuánto es la tasa interna de retorno de esos flujos que me están dando, porque yo al principio tengo que hacer una inversión, ¿no es cierto? Tengo que gastar equipos, tengo que gastar, etcétera. Y si yo pongo el flujo de salida que tengo al principio y a continuación
utilizo los flujos que me va a ir dando año tras año, pues yo ya tengo la oportunidad de hacer una tasa interna de retorno. Recuerden que todas las empresas son un activo de inversión, que se la puede valorar como una inversión porque están generando flujos de caja. ¿Ok? Muy bien. Y ya con eso, pues vamos a poder determinar, pues si es que hay factibilidad o no hay factibilidad. ¿Está claro el proyecto? Muy bien. ¿Lo ven difícil? No, más o menos. Muy bien.